educación básica, jovencitos, la obra de Guamán Poma se ha estudiado muy poco. Se desconoce el registro histórico del maestro Guamán Poma. Es que también la comunidad de estudiosos, de eruditos, le dieron la importancia recién desde 1980-85. Antes de ello, no. Hemos conocido nuestra historia desde los libros de el Inca Garcilaso de la Vega y de otros cronistas. Así es que es importante valorar el contenido de este libro. Dice que debemos conocer la historia para no repetirla. Es cierto, es importante conocer la historia y aspectos de nuestra historia no deben ser repetidas si es que dañaron nuestro desarrollo histórico. Sin embargo, yo diría más bien que debemos conocer la historia para conocernos nosotros, para forjar nuestra identidad. Dado que en este momento en nuestra patria se adolece de identidad. No sabemos quiénes somos, de dónde provenimos. Y si desconocemos quiénes somos y de dónde provenimos, pues vamos a carecer siempre de identificación con nuestra patria. Porque a través del conocimiento es que vamos a fortalecer y vamos a llevar al desarrollo a nuestra patria. Así es que es momento de fortalecer ese lado. Y con el conocimiento de la obra de Guamán Poma lo vamos a conseguir. Carlos Araníbar, uno de los más importantes historiadores del Perú, ha modernizado el contenido de la obra. Lo ha traducido en 3 tomos. En un primer tomo, traducido en un castellano legible. En otro momento, en otro tomo, el glosario de términos adecuados, ¿no?, para entender la crónica. Y en un tercer tomo, todo lo referente a los dibujos que tiene en la crónica. Esos tomos lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, ahí no les he dado al anterior grupo, en los siguientes links. Les voy a colocar en un primer momento, ahí no está, a ver, para que tengamos, antes de que me olvide, al otro no les he puesto. Acá lo vamos a conocer escuetamente, ¿verdad?, lo más importante, pero no les voy a poder enseñar pues toda la crónica, ¿no? Las más de 1.100 páginas que tiene la crónica, ¿verdad? Allí tienen el link de la Biblioteca Real de Copenhague que le hace a Guamán. En ese link está el facsímil digital de la crónica, que ustedes pueden conocerlo, ir a visitarlo, leerlo, etc. ¿Bien? También les voy a dar el otro link, que es de la Biblioteca de las Américas Digital. Allí también van a encontrar la obra de Guamán Poma. En la Biblioteca Digital de las Américas, que se llama El Libro Total, no necesitan ningún pago, son completamente gratuitos. Se pueden registrar y tener allí. No solamente, hijos, van a utilizar estos medios para todos los escritores que vamos a estudiar. Y segundo, va a servir como elemento bibliográfico, como herramienta bibliográfica para ustedes que van a iniciar, ¿no?, una carrera profesional. ¿Listo? Ahí van a encontrar de todo. Y acá aquellos jovencitos que no les gusta leer directamente pueden encontrar también audiolibros. Mientras van pelando sus papas, van ayudando, haciendo sus cosas, van escuchando, ¿no? Ahí lo van a encontrar, ¿no? Entonces espero que lo puedan utilizar y sea su fuente bibliográfica para el estudio de la literatura como complemento de los libros que ya tienen del tomo y demás. Muy bien. Carlos Araníbar ha puesto sus tomos en la Biblioteca Nacional del Perú. También regístrense allí. De allí, precisamente, he sacado este fragmento que presenta el estudio
de nuestro cronista y del escritor de esta semana. Cito, dice, la obra que nos legó nuestro primer historiador peruano es el libro más importante que se ha escrito en el país. Descarnada y viril, denuncia contra el régimen colonial, el abuso y la dominación impuesta a la raza vencida, y al mismo tiempo utopía reformista, que propone medidas para un buen gobierno que remedie y ponga fin a la injusticia social. Este indio, nacido en los albores del coloniaje y que osó denunciar la injusticia y que, captado por la nueva fe, al lanzar su protesta soñó con fundar sobre los restos milenarios de una sociedad destrozada por la conquista la utopía de un convivir fraterno entre vencedores y vencidos. Asimismo, la maestra Raquel Chan dirá, la nueva crónica y buen gobierno es una llaga del pasado, pero también una esperanza del futuro. Durante el desarrollo de la lección, jovencitos, vamos a respondernos el por qué es una llaga del pasado y por qué también nos signa una esperanza en el futuro. Pasemos a... Los historiadores dicen que nació Guamampoma 1535-1536. Otros dicen que de repente nació el año 1526. No hay una fecha precisa de su nacimiento. Así como los datos biográficos de su vida, no podemos corroborar. Por tanto, los datos biográficos de Guamampoma son datos imprecisos. ¿Y por qué? Recuerden que antes de la conquista, el Perú andino, jovencitos, no tenía registro andino, no tenía registro escrito. El castellano vino después, ¿verdad? Vino con los españoles. Los andinos registraban, desconocemos según la historia, en los quipus, ¿verdad? En algunos otras tablillas, etcétera, pero más no conocemos. Por tanto, los andinos no tenían una partida de nacimiento. Entonces, no podríamos buscar ese registro de Guamampoma que certifique el tiempo en el que nació. De la misma manera, afirmar su lugar de nacimiento, ni quiénes fueron sus padres, ni mucho menos si dice que fue noble o no noble. Sí es cierto que en la nueva crónica de Buen Gobierno, él nos da algunos datos, y hay documentos que corroboran la existencia de Guamampoma gráficos. ¿Bien? Así mismo, y en el tiempo de los españoles de la colonia, los indígenas no se les tomaba en cuenta. Y tercero, Guamampoma no es como Edmundo de los Ríos, como Julio Ramón Rivero, como Vargas Llosa, no. Él no quiso emprender la literaria, en el que alguien se interesara, bueno, ese maestro escribe muy bien, hay que estudiarlo, investigarlo, no. Él tiene para escribir la nueva crónica. ¿Listo? Entonces esos son los argumentos para saber por qué los datos biográficos de Guamampoma son imprecisos. Y lo enfatizo en un primer momento para diferenciar del resto de literatos, ¿verdad? Y así porque también vino esta pregunta en el examen. No vaya a ser que haga lo mismo, ¿verdad? En el examen la pregunta fue la siguiente. Los datos biográficos del cronista indígena Felipe Guamampoma de Ayala son, dentro de otras alternativas, la alternativa de respuesta era datos imprecisos. Bien, hijos, entonces eso tomemos en cuenta. Bien, pasemos a conocer. ¿Qué me ha pasado? Mis ojitos están hoy día medio raros, ni con lentes, ni sin lentes. No puedo mirar, no sé qué me ha pasado en mis ojos. Bueno, a ver, más me molesta con lentes que sin lentes. Sigamos. Lugar de nacimiento, San Cristóbal de Sondondo, también conocido como Suntunto, ¿ya? Lucanas, Ayacucho.
descendiente de una familia noble de los Yarohuilca de Huánuco. Sus padres, Martín Guamán Malqui y doña Juana Cusi Oglio, descendientes del Inca Tupac Yupanqui. Esto hace de que el maestro perteneciera a una familia noble, según sus versiones. Su nombre primigenio fue Guamán Poma. Algunos me dirán, maestra, está diciendo usted Guamán. Está mal dicho, es Guamán. No, hijos. Guamán es un apellido castellano. Por ello lleva el acento agudo, ¿verdad? Castellanizado, diríamos, ¿no? Sin embargo, el nombre del cronista es Guamán. Es un nombre quechua. En el quechua solo hay acento grave. ¿Listo? Por tanto, allí Guamán significa halcón, o también puede ser águila, ¿ya? Y Poma, que significa puma. Maestra, el de Felipe y Ayala. Él, desde muy chico, fue criado por su hermana, quien lo va a educar a Guamán Poma, ¿verdad? Le va a enseñar la doctrina católica, el castellano, y al crecer va a trabajar como traductor. Va a tener una relación cercana con los españoles, por tanto, él tenía que tener un nombre que lo amestice culturalmente, no que lo aleje, porque el indígena pues era alejado de los españoles, ¿verdad? Y en este caso, al tener un nombre, lo acercaba a ellos. Así que se inventa el nombre de Felipe. El apellido Ayala. Cuentan los estudiosos que su papá había apoyado en una contienda, le había salvado de morir a un militar apellidado Ayala. Este, en agradecimiento, le regala el apellido. Es así que va a llevar ese apellido, Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Listo? Muy bien. Para conocer al cronista, he utilizado estas dos imágenes que ustedes ven. En un primer momento, en la imagen de la derecha, donde está siendo evangelizado por el padre Martín de Ayala. Y dice P. Martín de Ayala, S de Diosdado. Martín de Ayala está evangelizando al adolescente Guamán Poma, ¿no? En un primer plano. Detrás de Guamán Poma está su papá, el señor Martín. Detrás de Martín está la coya, la señora Juana Cusi Oglio. Están siendo evangelizados por el fraile Martín de Ayala. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Guamán Poma conoce el teje y el maneje de la religión católica. Y eso es su crónica. ¿Listo? Él conoce la doctrina. Muy bien. Pasamos a la imagen de la izquierda. El que tiene fondo celeste. Las crónicas de Guamán Poma, sus dibujos, no tienen color, es blanco y negro. Pero he encontrado esta imagen así para diferenciar de la otra imagen y poder resaltar el autorretrato de Guamán Poma. ¿Ya? Es la imagen del autorretrato de Guamán Poma en el que se encuentra él rodeado por autoridades andinas. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia de Guamán Poma con las autoridades andinas? A ver, mientras tomo mi agüita. ¿Cuál es la diferencia, hijitos, que pueden observar ahí? Su vestimenta. Religión. En el autorretrato, su religión. Su vestimenta, ¿no? Estoy diciendo observar, que es decir, ojito. Ya no vamos a ver su comportamiento, ni su fe, nada allí, ¿no? Allí vamos a ver, a observar con los ojitos. ¿Qué ve? Es lo que les estoy preguntando, ¿no? Ya, su vestimenta. ¿Cómo así su vestimenta? ¿En qué se diferencia de los andinos su vestimenta? ¿Ver? ¿Cómo así su vestimenta? ¿Qué vestimenta tiene Guamán Poma y qué vestimenta tienen los andinos?
Nada. Ya, gracias, Marcelita. Estoy con 74 jovencitos. Te agradezco que estén en mi clase, pero les pido, les exhorto, por favor, que participen. ¿Ya? Pues aparentemente estoy trabajando con el compañero que ha intervenido en el micrófono y con su compañera Marcela. ¿Dónde está el resto? Marcelita dice, viste prendas españolas, los andinos visten su propia vestimenta. Ya, vestimenta andina entonces. Muy bien. Allí lo vemos a Guamampoma con su vestimenta, atuendos españoles, ¿no? Sus pantaloncillos, bombachos, su chalequito, ¿verdad? Atuendos europeos. Sin embargo, tiene una capa. Esa capa es una capa andina. El español también mezcla, pienso que es un atuendo mestizo, dado que es un sombrero, pero con un tocado andino. Ahí. El atuendo de las autoridades que están alrededor de Guamampoma, que son atuendos andinos. Allí lo que resalta son los tocados en su cabeza, que supongo ustedes en historia están estudiando, ¿no? Esos tocados determinan a qué familia, a qué provincia, a qué panaca, a qué ayllu pertenecen, ¿verdad? Y también muestran los rangos que tienen, qué autoridad tienen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice Luis Sebastián? Vestimenta mestiza. Ya, bien. Lo siento, soy Movistar. ¿Cómo así eres Movistar, hija? No entiendo. Luis, mejor. O hijo. Seguro que no me estás escuchando bien, ¿no? De repente por eso dices Movistar. Bien. Entonces, allí resalta la vestimenta mestiza, bien, porque es una combinación entre la vestimenta europea y la vestimenta andina. ¿Esto qué quiere decir, jovencitos? Si bien es cierto, Guamampoma asimila hacia cultura, ¿verdad? Porque asimila la cultura europea, o sea, está con un pie en la cultura europea, no olvida lo andino, no deja de lado lo andino. Está entonces con un pie también en la cultura andina. Sería entonces el mediador entre estas dos culturas, el que representa a los andinos y que puede hablar con los europeos. Es allí que las autoridades conversan con él, ¿no? Y él tiene dibujado la mano con el índice derecho levantado. Cuando tiene así el dibujo, significa maestro. Lo consideran el maestro, lo consideran el comunicador, ¿ya? Porque recuerden que con Martín de Ayala también, mire, de esa misma forma está dibujado la mano, ¿ya? Simboliza ello. Por tanto, acá nos está mostrando Guamampoma la relación con el mundo andino, traductor, su representante, etc. Aquel que ha asimilado la cultura y que puede servir de interlocutor. Ese también es la imagen que él propició para esa esperanza del futuro que dice Raquel Chan. ¿Ah? Ese mestizaje, mezcla de lo europeo y lo andino. Bien, sigamos. Como desde muy niño se crió con los españoles, traductor del quechua, del aymara, del puquín, etc., trabajó con funcionarios coloniales como inquisidores, clérigos, encomenderos y corregidores. Se resalta el trabajo que hizo con el extirpador de ídolos Cristóbal de Albornoz. Acá lo hemos separado y le he puesto la imagen de Cristóbal de Albornoz porque Guamampoma en la crónica lo respeta, le tiene consideración, lo nombra señor. Él
en su crónica enjuicia el comportamiento humano de la colonia. ¿Qué quiere decir? Lo critica, lo valora, compara. Le tiene mucho respeto a Cristóbal de Albornoz. ¿Por qué? ¿Porque mataba a los indios por idólatras? No. Acá vamos a resaltar unos aspectos, jovencitos. Cristóbal de Albornoz era un extirpador de ídolos. Desde el momento del impuesto del gobierno español, se había prohibido al Perú de ese momento que se profesara otro tipo de religión. Tenían que profesar la religión católica. Por tanto, estaba prohibido cualquier tipo de idolatría, los apus, la Pachamama, el sol, la luna, estaba prohibido. No se podía hacer, bajo pena de muerte, de azote y de ahorcamiento. Por tanto, Cristóbal de Albornoz cumplía con exactitud sus funciones, cumplía con la ley. Él no calumniaba, no injuriaba, ¿verdad? No abusaba con los indios. Si lo encontraba como idólatra, les exhortaba en algún momento, si es que no había sido tan grave, y si es que, bueno, reincidían y se encontraba, ahí cumplía con la ley, ¿verdad? En este momento podemos decir, pues, ¿cómo maestra podemos decir que cumplía con la ley? Los mataba, si hacía, mataba a los indios, pues, a los idólatras, a nuestros indios, a nuestros andinos, los mataba. Sí es cierto, eso es indignante, pero eso es aparte. Estamos hablando ahorita del comportamiento humano. Dado que Guamán Poma los comparaba con los otros inquisidores, con los otros clérigos, con los otros encomenderos y con los otros corregidores. Guamán Poma ayudaba en la evangelización, traduciendo. Y allí observó. Llegaron al Perú una serie de religiones, de órdenes religiosas, como los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios, etc. Recuerden que los jesuitas y los franciscanos eran proindios, los defendían a los indios. Ahí lo tenemos al fraile Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero también habían órdenes religiosas donde los curas eran peor que miserables. Eran gente que aprovechaba su poder para conseguir lo que quería. Eran miserables porque hasta el alimento le quitaban a los indios, ¿no? Son pretextos de acusarlos como idólatras. No me traes tus gallinas, tus corderos, tus verduras, lo que has sacado de la mina, no me traes ya. Los golpeaban, ¿verdad? Mándame a tu hijita para que venga a servir, a limpiar acá. Entonces, cuando el indio decía, pues, no voy a mandar a mi hija, pues tiene 8 años, 9 años, todavía es una niña, que venga, ¿no? Y si no venía, golpe, azote, injuria, calumnia. Eso miraba Guamán Poma. Eso observaba Guamán Poma. Decía, ¿cómo es posible que estos curas, quienes tienen que comportarse como dice la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, ¿qué dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu prójimo. Sé honesto. No seas mentiroso. No seas ladrón. También lo dice allí, las leyes de Moisés, pues, ¿no? Las 10 leyes, los 10 mandamientos. Está en la Biblia, no está en la Biblia, sí está. Entonces, ¿cómo estos clérigos actúan de manera contraria? Eso enjuiciaba, pues, comparaba. Sin embargo, Cristóbal de Albornoz, que es un inquisidor, un extirpador de idólatras, es un hombre correcto, porque cumple sus funciones. Cumple la ley que le han dicho a él, no corrompe, no calumnia, no injuria. De lo mismo miraba con los administradores coloniales. En el ámbito del derecho y en el ámbito económico miraba cómo los corregidores se llenaban de toda de la plata, el oro que traían, las tierras, ¿verdad? Las injusticias.
Todo ello observaba. Decía entonces, por ello, le tenía respeto a quien le debería dar respeto. Pero también les decía, y nos muestra en la crónica, todas las atrocidades y miserias de los colonizadores de ese momento. Esto lo iba registrando en su crónica. Lo que no podía explicarlo en escrito, lo hacía en dibujos, ¿verdad? Porque recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Cristóbal de Albornoz tenía una portentosa biblioteca, donde también se habría educado Guamán Poma. También pudo ser uno de los que les proporcionaran el papel y el lápiz, porque estos elementos para escribir no eran del dominio de los indígenas, ni de cualquier persona. Eran muy caros y solamente estaban a dominio de los que tenían poder. Así que él le habría proporcionado a Guamán Poma el lápiz y el papel para escribir su crónica. Bien. A ver, Roger dice, su corte es de cabellos largos, quizás sea su sombrero con una capita, dice, ¿no? Bueno, la capa es andina, ya lo hemos explicado, ¿no? Seguro que no he llegado a leer anticipadamente, hijo, pero su corte de cabello, el cabello creo que estaba cortado parecido, ¿no? Bueno, entre lo andino y lo español, ¿no? El corte de Guamán Poma. Bien, continuamos. Guamán Poma había heredado tierras de sus ancestros. Los corregidores se hicieron apoyar en una contienda por los indios chachapoyas. Al triunfar en esta contienda, ay, me voy a quitar, creo, estoy sintiendo mucha calorcita. Al triunfar la contienda, jovencitos, estos corregidores, en agradecimiento, le regalaron estas tierras a los chachapoyas. Esas tierras no solamente eran parte de Guamán, sino de otros indígenas más. Felipe sabía defender sus derechos, conocía las leyes, conocía la administración. Por tanto, él no podía pedir que le quiten sus tierras. Es así que Guamán Poma va a enjuiciar a los chachapoyas. Los chachapoyas lo conocían a Guamán Poma, sabían que era un indio ladino. La palabra ladino tiene dos acepciones o dos significados, uno positivo y uno peyorativo. El positivo significa aquel que ha asimilado la cultura, que ha aprendido la cultura que ha venido, ¿verdad? Que ha aprendido, que ha asimilado. Ya por ese lado está bien. Pero el otro ladino lo utilizaban, el otro significado lo utilizaban los españoles, que significa pues indio entrometido, atrevido, igualado, pues, ¿no? Es lo que le decían a los que habían aprendido el castellano y sabían como Guamán Poma, indio ladino les decía, y les tenían temor. ¿Por qué les tenían temor? Porque estos indios ya estaban aprendiendo la cultura, ya miraban la administración, eran jóvenes indios como Guamán Poma educados. Así es que si la educación cunde en un pueblo, difícilmente ese pueblo es dominado. Difícilmente. La educación te libera, la educación te da libertad. Por tanto, los alejaban a estos indios. Lejitos, lejitos, ¿no? Que no estén entrometidos, que no se miren, que no miren, ¿no? Tenían miedo, pues. Porque cuanto más sabían, cundiría eso en el Estado y perderían el poder. Porque eran unos cuantos. ¿Verdad? Entonces, a Guamán Poma no le gustaba que le dijeran indio ladino, porque era, pues, de manera despectiva, ¿no?
Así es que los chachapoyos, como sabían que conocía sus derechos, dijeron, ahora, ¿quién nos va a defender? Guamán nos va a ganar. Vamos a pedirle apoyo a nuestros amigos los corregidores. Nos quieren quitar las tierras que nos han regalado ustedes. ¿Cómo? Indio ladino les quiere quitar su tierra. Ah, ya van a ver. Y saben ustedes, jovencitos, que desde la colonia sabemos que en el ámbito legal estos señores pues hacen sus legulilladas hasta ahora, ¿no? Por eso que al abogado se le conoce por legulillero, ¿no? Hacen sus trampas pues para ganar, ¿no? Y eso se ha ido heredando y se ha ido llevando, ¿no? Desde la colonia arrastramos ese tipo de formas de comportamiento ilegal. Así que los corregidores, ¿qué hicieron? Lo acusaron de impostor. Tú no eres ningún curaca, le dijeron. Tú no eres ningún noble, tú no has heredado ninguna tierra, eres un impostor. ¿Ya? Muy bien. Te condenamos al destierro, te echamos de aquí. Así que lo echaron. Y también lo condenaron a 200 azotes. Es así como le quitaron sus tierras a Guamán Poma y lo echaron de sus tierras, San Juan de Lucanas. Él había empezado a escribir la crónica y ahora tomará la decisión de recorrer el Tahuantinsuyo. Principalmente recorrió el Chinchay-Suyo. Mientras caminaba por los pueblos, iba conversando con los andinos, recopilando versiones de la historia andina, viendo las estructuras sociales, el orden social, las costumbres, las tradiciones, el comportamiento, viendo también la administración española, las organizaciones, las comunidades, etc. Iba registrando todo lo que escribía, lo que no aumentaba sus dibujos, lo que quería ampliar, dibujaba. Es así que llegó a Arequipa, como ustedes pueden observar en la imagen. La ciudad de Arequipa. Ya sabemos que él escribe de esa manera, bueno, como les indiqué, de interferencias lingüísticas. Es que siempre me equivoco, no les he indicado, recién estoy haciendo como ustedes creen. La serie de interferencias lingüísticas, jovencitos, que es normal en el momento del encuentro de dos culturas, ¿verdad? Bien, él llegó, según el retrato, según el dibujo, en un momento en que se suscitaba en Arequipa un movimiento telúrico. Creo que es el Huaynaputina, si es que más no me equivoco. Él cuenta allí que hubo 3 días y 3 noches, oscuro. Los dioses hablaron, decía, ¿no? Y le habla a alguna virgencita, creo, para que cuide Arequipa. Creo que es la Virgen de la Asunta, si es que más no me acuerdo. Y las cenizas que caen allí, ¿no? Como ven ustedes. Está oscuro el cielo, dice, los dioses nublaron Arequipa, dice, ¿no? Muy bien, y va a pasar. En ese momento en el que habla de Arequipa en la crónica, también va a hablar de la fundación de Arequipa. Para nosotros, lo ha fundado García Manuel de Carvajal, que se encuentra obviamente en los anales de la fundación de Arequipa. Sí es cierto, la última fundación él, ¿no? Como representante de Francisco Pizarro, gobernador del Perú. Sin embargo, la primera fundación de Arequipa fue firmado por Francisco Pizarro. Y es ese el que nos los muestra en la crónica Guamán Poma. Es que fue compleja la fundación de Arequipa, ¿verdad? Primero se fundó en Caima, como parte, ¿no? Como plaza principal de Arequipa, Caima. Luego dijeron, no, en Caima no. Luego se fueron a Camaná, la villa rica de Camaná, o villa, ¿qué le dicen? Villa Costa, no me acuerdo, villa de Camaná. Ahí se fue a la segunda fundación de Arequipa, en la costa misma. Luego están descontentos porque no podían ir, hay mucha lluvia, mucha humedad. No. Vámonos a Arequipa, ciudad, y es donde la tercera fundación es en Arequipa, ciudad, ahora la conocemos, ¿no? Así fue. Entonces, quizá por ello ha habido una confusión, pero el que realmente en ese momento era autoridad del Perú era Francisco Pizarro, ¿no? Gobernador del Perú, como le decían Guamán Poma. Bien, ese fue. Y vamos a ver, hijos, que durante su recorrido va pasando por una serie de pueblecitos, ¿no? Ica, Nazca, Camaná. Por ejemplo, el Camaná, describe muy bien los potajes marinos que le llaman la atención a Guamán Poma.
Bien, para 1615 termina de escribir la crónica. Algunos jovencitos que están atentos me dirán, maestra, ¿ese 1615 también es un dato impreciso? No, no es un dato impreciso, hijos. 1615 en el que termina la crónica sí se puede corroborar. ¿Por qué? Porque hay una carta con esa fecha. Una carta que se encuentra en el archivo de Indias de nuestra nación, que dice 14 de febrero de 1615. En esa carta dice que ha terminado de escribir su crónica. Entonces, sí hay un documento que registra ello. ¿Ya? Guamán Poma tenía una idea equivocada de la geografía del mundo. Él pensaba que Lima era el centro del universo, dado que consideraba a Felipe III el Dios del universo, y que la ciudad de los reyes lo cobijaba. Él se había puesto el propósito de entregar a Felipe III en sus manos la nueva crónica porque era su esperanza, porque Felipe III iba, según Guamán Poma, restablecer el orden en el Perú andino. Es así que él toma la decisión de viajar hasta Lima. Emprende su viaje, obviamente a patatín, porque en ese tiempo no había pues otro medio, ¿no? Ni tampoco había carreteras. Es así que Guamán Poma, acompañado de su hijo, sus dos perros y de su caballo, surcará pues cerros, desiertos, entre lluvia, polvo, frío, intenso calor, etc. Fue una caminata sacrificada. En el trayecto desaparece el hijo, un perrito y su caballo. No se sabe si lo abandonaron, se quedaría ya, pues dijo papá, sigue nomás tu camino, yo me quedo acá, estoy cansado, ¿no? O morirían en el camino, no se sabe. La cosa es que cuando llega a Lima, solo se pinta él y su perrito llamado Amigo. El perro es un perrito peruano, pues, ¿no? Muy bien. Cuando llega a Lima, es lo mismo que Ayacucho. Están los clérigos, los religiosos, están los indígenas, está el virrey, están los corregidores. No ha cambiado la realidad. No es la ciudad de los reyes. Felipe III no está allí. No está en Lima. Se debe haber llevado una tristeza profunda, ¿verdad? Una desilusión, Guamán Poma, dado que esa era su única esperanza para restablecer el orden en el Perú. Según los estudiosos, buscaría a los religiosos, ya sean franciscanos o jesuitas, quienes lo habrían ayudado a terminar su crónica. Y uno de estos habría, porque esa carta está escrita con un lenguaje legible. Él lo firma al final. Muere a la edad de 80 años, 3 años después de haber depositado la carta, o sea, 1618 aproximadamente. Hecho curioso, cuenta que en la crónica hay un duplicado. Ese es el hecho curioso. Él mismo lo dice en la crónica, un duplicado de la crónica. No sabremos dónde está. De repente estamos estudiando el duplicado. El original quizás fue quemado por el virrey o se encontrará ese sí más bien extraviado. No lo sabemos. Eso es el hecho curioso. Ubiquemos a la crónica en su contexto. En su contexto histórico. Wow, mis ojitos. Hoy día sí que estoy un poquito malita con mis ojos. Siglo XVI, siglo XVII. Reinado de Felipe III, rey de España, y en el Perú, el virrey Toledo. Momento de la colonia. Momento en el que vivió Felipe Guamán Poma de Ayala y registró por sus vivencias, por su experiencia, esta primera nueva crónica y buen gobierno que está relacionado a esa época. La colonia fue una etapa de dominio español en el Perú, iniciada
el 26 de julio de 1533 tras la muerte del Inca Atahualpa y finalizada el 9 de diciembre de 1824 con la capitulación de Ayacucho. Ustedes ya conocen los rasgos de la conquista, que uno de los historiadores nos cuenta en su libro La Guerra de los Huiracochas, que los españoles se hicieron de nuestro gobierno, de nuestro Perú andino. Fue un factor sorpresa, como apresaron a Atahualpa, y eso llevó al fin del Imperio Incaico y al establecimiento del gobierno español, ¿verdad? Muy bien. Ellos vinieron en nombre de la fe. La justificación de la conquista para los españoles fue la religión, ¿verdad? Dice que trajeron religión, trajeron educación, trajeron cultura. ¿Es que acaso no había religión en el Perú en esos momentos? ¿En el Imperio Incaico no había religión? Claro que sí. Teníamos una religión politeísta, donde nuestras deidades máximas eran la luna y el sol, los apus, la Pachamama, la naturaleza. Sí teníamos religión. Es que nos trajeron cultura porque aquí no había cultura. Pues es algo falaz. En el Perú incaico había una organización social. Teníamos un idioma, o varios diríamos, ¿no? El quechua, el aymara, el puquina. ¿No había educación? Claro que sí. Había una organización social, un imperio, un orden social liderado por un monarca, quien había establecido leyes, estructuras sociales sólidas, basadas en la moral, basadas en la justicia, en la igualdad, con sus lemas, Amasua, Amaquella y Amayuya. Por tanto, había una organización social. Ellos no vinieron a un lugar donde encontraron pues a las personas como primitivos en cuevas, hablando como los monitos. No, había una civilización. Entonces, la justificación que ellos presentan con la religión no tiene valía. Por ello, empezaron con la opresión a través de un gobierno de una sociedad clasista, racista y esclavista, dado que prohibieron hacer el uso de nuestros idiomas e implementaron el castellano. Entonces todos estábamos prohibidos de usar el quechua, el aymara, por tanto entonces supongo que deben haber puesto las escuelas, ¿no? Para educarnos, que les enseñe el lenguaje castellano. No, no fue así. El hombre andino tuvo que aprender el castellano a rajatabla mediante la evangelización y el abuso. Es así, jovencitos, que empezaron a hacer uso, pues, de un lenguaje motoso, que es propio, obviamente, del momento del encuentro primigenio de dos culturas. Se suscita una serie de interferencias lingüísticas, dado que el lenguaje materno es otro. Sin embargo, esto significó la burla de los españoles y con ello minimizaron, humillaron las cualidades de los andinos. Tanto así que ellos pensaban, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha leído El Cantero y el Asno, que éramos indios brutos, que solamente servíamos para trabajar en las minas, en las chacras y al servicio de ellos, que es en lo que nos pusieron. Nos creían falto de inteligencia. Aparentemente el Perú andino, que hasta el momento arrastra ese complejo de inferioridad, fue puesto en ese momento ese espíritu servil. Y creer que lo blanco, lo criollo, los españoles eran los inteligentes, pues, ¿no? Esa manera fue. Y eso se ha ido heredando, ¿no? Desde la colonia hasta estos días. Y que la próxima semana
Cuando hablemos de Manuel González Prada, vamos a hablar de ello precisamente. ¿Es que acaso el Perú andino realmente no tenía cualidades intelectuales, hijos? Claro que sí. Tanto ha sido nuestro menosprecio que hasta creíamos, quiero decirlo, esperemos que ahora ya no, ¿no? Que Machu Picchu lo había creado los alienígenas. Los extraterrestres hicieron Machu Picchu. Pues un grupo de cusqueños le mostró al mundo que nosotros habíamos construido Machu Picchu. Mostraron la ingeniería de aquellas épocas. Mostraron cómo llevaron el agua hacia la altura, hacia lo alto de la montaña en los famosos acueductos. Ingenieros andinos, incas, con inteligencia lo llevaron. Ingeniería que no se encuentra en el mundo, jovencitos. Los andenes, los caminos, los puentes, las fortalezas, ¿caen a este momento? ¿Caen? Lo que cae es los puentes que construyen los de la UNI, los de San Agustín, los de San Marcos, esos, porque no creen en sus habilidades, porque no se preparan con probidad, porque no se consideran capaces de poder hacer algo bueno, algo bien hecho. Se arrastra desde la colonia, desde el momento en el que nos dijeron que no teníamos esas cualidades, ¿verdad? Desde ahí se arrastra. Y eso hay que cambiar, pues. Hay que conocernos, hay que saber de dónde provenimos, quiénes somos, qué cualidades tenemos y cómo las tenemos que desarrollar. Y les enfatizo a ustedes porque ustedes están en el área de ingeniería. Cuidadito que me salgan a hacer edificios, puentes, carreteras mal hechas. Tienen que ser buenos profesionales imitando a estos grandes ingenieros del imperio incaico. Bien, hijos, se ha ido arrastrando, hemos ido aprendiendo lo malo que dejó el gobierno colonial, porque lo único que se puede rescatar de ese momento es el idioma, el castellano tan maravilloso, pero el comportamiento que ejercieron en ese instante, algunos, no todos, los españoles, se debe dejar de lado, se debe dejar en la historia, en el pasado, porque no todos los españoles fueron malos, y ahí, por ejemplo, se rescata estos religiosos como Bartolomé de las Casas, ¿no? Que de alguna manera contribuyó un poquito a que ese avasallamiento, esa injusticia, esa tiranía, ese despotismo, ese autoritarismo, ese abuso dejara. Si alguno de ustedes ha leído la crónica de Bartolomé de las Casas, le debe doler el alma, ¿no? Fue terrible cómo los españoles abusaban de nuestras indias. Ellas daban a luz y jugaban con esos bebés, ¿no? Cómo los lanzaban a las piedras, pateaban como si fueran pelota. Terrible. Fue terrible la administración colonial. Fue un momento en el que los indios también iban a las minas de Potosí, no solamente como un ámbito laboral, sino las minas de Potosí fue un cementerio, un lugar donde muchos iban y ya no retornaban, hijos. Si no querían trabajar, niños de 11, 10, 12 años, según los tributos que les pedían a los indios, tenían que ir a trabajar a esa edad. No había comida, los golpeaban, los azotaban y así iban a resistir. Fue terrible la explotación en las minas de Azogue y minas de Potosí de plata. Ese es el contexto histórico. El contexto que Guamán Poma miró, observó, vivió, experimentó. Y nos los ha dejado como un registro que es una llaga del pasado. Pero asimismo, hijos, esa etapa nunca se va a poder revertir. Lo que vamos a forjar, esa esperanza del futuro que dirá Raquel Chan con lo siguiente que vamos a ir conociendo. Bien, pasemos al análisis de la obra. La imagen que ustedes observan ahí es la portada de la crónica. Ahí se encuentra el título, dice, el primer Nueva Crónica Buen Gobierno, compuesto por don Felipe Guamán Poma de Ayala Sir.
señor. Traducido, primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta obra pertenece al género cronístico. Es una obra sui generis, propia de su especie. ¿Y por qué? Porque en su contenido lleva registro histórico, nuestro pasado histórico, que sirve como legado documental. ¿Listo, hijitos? No, aquí vamos a diferenciarlo a Guamampoma del resto de escritores. Esta obra no es una novela, no es un cuento, es una crónica histórica. Entonces me dirán, maestra, ¿por qué la literatura lo estudia? Porque también tiene características literarias en forma y contenido. ¿Ya? Primero les voy a decir el contenido histórico. ¿En qué aspectos, qué contenidos del libro pueden ser usados como legado documental de nuestra historia? La primera etapa, la primera parte de la crónica relacionado con el título Nueva Crónica. En la primera parte nos cuenta toda la historia del Perú andino, las distintas sucesiones de los monarcas incas, lo conocemos por Guamampoma. ¿Listo? 1. 2. La organización social incaica, cómo gobernó el Inca, las costumbres sociales, etc. El calendario inca, ¿verdad? Los momentos de sembrío, las festividades, etc. ¿Ya? En la segunda parte, la denuncia nos muestra cómo fue la administración española. Y ahí es una denuncia, porque nos muestra ese gobierno injusto, cruel, déspota, tirano, corrupto, dándonos cuenta. Esos aspectos son parte del legado histórico. Por eso la historia lo estudia. ¿Ya? Muy bien. Segundo, ¿por qué la literatura lo estudia? En el aspecto formal, en el uso del lenguaje y en la forma como lo escribe. Él nos narra, nos relata un hecho, describe, nos muestra dentro del relato diálogos, características de la literatura. La forma como organiza su historia. Escritura interactúa con el dibujo, pareciera una historieta. Características de la literatura. El uso de múltiples lenguas en los sermones, en los diálogos, como el lenguaje, el quechua, el aymara, el puquina y otros dialectos. Características de la literatura, forma como se escribe un texto literario. ¿Ya? Eso es 1. 2, el contenido. En el contenido histórico, lo que nos cuenta es real, corroborable. En el parte del contenido literatura, ¿cómo tendría que ser el contenido para considerarlo literatura, hijos? A ver. ¿Cómo tendría que ser el contenido para considerarlo literatura? ¿Cómo tendría que ser el contenido para considerarlo literatura? Recuerden la primera lección. Ya dije la parte estética, la parte del lenguaje, Marcela. Ya dije la parte del lenguaje estético, ¿no? La forma como hace sus diálogos, cómo narra, cómo describe, cómo utiliza el escrito con las imágenes. Eso es lo estético, lenguaje, forma. En contenido, ¿cómo tendría que ser el contenido para considerarlo literatura? Pero le agradezco a Marcela y Nayeli que se atrevan por lo menos a contestar, hijos, ¿no? El resto, supongo que deben estar haciendo sus operaciones matemáticas y lógicas. ¡Ay, ay, ay! Ficción. Ficción. El contenido para ser considerado literatura, maestra, tiene que ser un contenido inventado, imaginado.
¿Tiene eso la obra? Sí. Guamán Poma se inventa conversando con Felipe III. ¿Lo encuentra Felipe III? ¿Le entregó su crónica a Felipe en Lima? No. No le entregó por tanto, no lo conoce a Felipe III. Sin embargo, en la crónica él charla, conversa con Felipe III. Le expone su propuesta, le expone su crónica a Felipe. Eso es un invento. Es de la imagen. En lo referente a la religión, ¿por qué? Porque él coloca desde la primera página de la crónica que nosotros tuvimos como primeros padres del mundo andino Adán y Eva. ¿Nosotros tuvimos como primeros padres al mundo andino Adán y Eva? No. Sin embargo, él lo coloca allí. Adán está con su chaquitaglia, ¿no? En la siembra, y Eva está cargado en la liglia con sus guaguas, sembrando junto con su esposo. Esa es una imagen netamente andina, pero con padres europeos. Eso se lo inventa Guamán Poma. ¿Listo? Es inventado, su postura del autor. Por tanto, eso no es un registro histórico real. Entonces, hay contenidos, hijos, hay contenidos como este de la conquista, como este de la religión, los primeros padres, como el diálogo que él hace con Felipe III, que es contenido ficticio. Gracias, Briseida. Contenido ficticio, inventado, imaginado, se llama ficción. Bueno, sigamos. Si algún maestro no les hace recordar lo que hemos aprendido ya, y si no enfatizo y les digo así, lo siento mucho, pero a mí no me gusta que me comparen. Yo soy Marisol y por tanto voy a enseñarles de esa manera porque es la única forma en la que ustedes pueden contestar. Tienen que participar, hijos. Tienen que participar. Aprovechen este tiempo que están conmigo. Después de sus horas pueden dedicarlo a los demás cursos. Si es que ya no quieren repasar literatura, estas horas son lo importante para que tomen esto que se llama conocimiento y aprendan. ¿Ya? Muy bien, se culturicen pues también, ¿no? El fragmento de la carta. Ahí está la carta. 14 de febrero de 1615, desde Santiago de Chipao, provincia de Lucanas, en el sur de los Andes peruanos, Felipe Guamán Poma informa al rey Felipe III que acaba de terminar de escribir su crónica e historia general. Contenía, dijo, todo lo que ha podido aprender, saber de la historia andina y del gobierno en los Andes. Agregó, si el soberano me lo pidiera, estaría feliz de enviarle mi obra. El lenguaje es fidedigno, es claro, por ello él no lo escribe. Al final firma GFP Ayala, es la firma que también se encuentra en la portada y en el interior de la crónica. Por ejemplo, aquí en la portada, miren, GFP Ayala. Y aumenta en la parte inferior príncipe, porque él se presenta como un príncipe representante del reino de las Indias, ¿no? Y miren aquí, en la portada inicial están los tres personajes principales de la obra. Su Santidad el Papa. Frente a su Santidad del Papa está el escudo papal, SCRM. Al inferior del escudo papal está el escudo de España. Frente a él está el rey Felipe III arrodillado frente al Papa con su corona puesta allí, ¿verdad? Al mismo nivel está el escudo de las Indias y en el mismo nivel se encuentra Guamán Poma. También se ha quitado su atuendo, ¿verdad? Lo coloca ahí su sombrerito, ¿sí? Entonces él se presenta como príncipe de las Indias, representante de nosotros, un noble. De esa manera se presenta Guamán Poma al rey. Bien, por eso dice ahí, Guamán Poma, el autor Ayala, de rodillas al lado del rey de España, al lado del rey de España, no dice debajo del rey de España, al lado del rey de España, ante el Papa de la Iglesia Romana. Bien, hay datos que es necesario conocer.
Raúl Porras Barrenechea, nuestro historiador que le escribe un libro, el cronista indígena Guamán Poma, encuentra esta carta en el archivo de Indias, ¿verdad? Que ahí se encuentra. Lo utiliza para mostrar ahí en su libro, pero no lo publica. Más adelante lo publicará Lomán Villena. Decían que la crónica estaba extraviada. Para el estudio del cronista estamos utilizando los estudios de la erudita, la estudiosa señora Rolena Adorno. De ella estamos utilizando la fuente que les estoy dando a conocer, hijos, ¿ya? Según la erudita, la crónica no estaba extraviada. Se encontraba desde el año 1660 a manos de los reyes daneses en la Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca. El año 1908, Richard Pichman lo encontraría y le haría un pequeño, no sé, resumen o comentario de la crónica. Todavía no lo daría a conocer. Para el año 1912 lo da a conocer en el Congreso de Americanistas la existencia de la crónica. Y el año 1936 se publica el primer facsímil del manuscrito de la crónica por Paul Rivet. El facsímil quiere decir la copia exacta del manuscrito de la crónica. ¿Ya? Nosotros, los peruanos, tenemos el facsímil, no tenemos el manuscrito. El manuscrito lo tienen los de la realeza de Dinamarca. Esperemos que algún momento nos los devuelvan. Que el Perú gestione, bueno, su ministro de Cultura, que converse y haga relaciones con Dinamarca y que nos devuelva ese registro histórico, porque para ellos es una reliquia, una obra de arte, pero para nosotros es un registro histórico. ¿Verdad? Entonces espero que algún momento nos los devuelvan. Año 1945 se publica la carta por Raúl Lomán Villena. ¿Cómo así fue a parar a Dinamarca? El Rolena tiene dos hipótesis. Una, presentó, dice, de repente la obra, ¿no? En mesa de partes del virreinato, y al no entender la letra, porque han sufrido los paleógrafos para descifrar lo que decía Guamán Poma, los dibujos les habrían llamado la atención. Al ver al inicio a Adán y Eva como primeros padres del mundo andino, dijeron, esta es una obra de arte. No lo consideraron una crónica. Es así que sería enviado a España, y cuando llega a España no estaría gobernando Felipe III, sino IV. Y en ese momento ascendían al trono los nuevos reyes daneses. A estos reyes daneses los conocían, dice, como coleccionista de arte. Entonces lo habrían invitado a Felipe IV y él les habría llevado como obsequio. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que algún cortesano lo llevaría, y conociendo de que estos daneses coleccionaban arte, lo habría vendido. Esas son las dos hipótesis que presenta Rolena Adorno. La comunidad de eruditos, estudiosos, le dieron la importancia recién el año 1965 para adelante, 1970, 75, 80, 85. ¿Y por qué la comunidad de eruditos no le dio importancia a la obra? Porque decían que los indios no escriben libros, que lo había escrito un curita quizás, ¿no? Y que se habría inventado el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala, y que no un indio. ¿Cuándo escriben los indios libros? Pero los estudiosos como Rolena Adorno demostraron que sí existe Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Y cómo lo verificó? ¿Tan solo con sus firmas aquí en estos libros del propio Guamán Poma? No. Hay un expediente llamado el expediente Prado Tello. Allí se encuentra una serie de registros en el que Guamán Poma participó en problemas administrativos, en problemas de lides de tierras legales, y firmó como representante ya sea de españoles o como representante de los indígenas. ¿Listo? Esos documentos han dado la certeza de que sí existió un cronista indio llamado Felipe Guamán Poma de Ayala, y con eso demostró que nosotros éramos tan inteligentes como cualquier ser humano del mundo. Por tanto, Guamán Poma es nuestro primer intelectual andino. Bien. Desde el aspecto formal,
El lenguaje que utiliza el maestro es un lenguaje diglósico, dado que utiliza dos idiomas, una nativa, que son, por ejemplo, el quechua, el aymara, el puquina, y el europeo, que es el castellano. La estructura es una estructura segmentada, dado que lo distribuye en dos partes. Una relacionada con la primera parte del título, la nueva crónica, y el otro con la segunda parte del título, el buen gobierno. Y hay un fragmento en el medio de estas dos partes que habla de la conquista. Distribuido en 1179 páginas y 392 dibujos. Por ello, el estilo de Guamán Poma es que esta es una crónica ilustrada. Los dibujos están en blanco y negro, como pueden observar en la parte superior, que es la crónica. Sin embargo, hay una crónica que está en la parte inferior, parecida a la de Guamán Poma, que es la del fraile Martín de Murúa. La diferencia es que los dibujos del fraile están coloreados, pintados, ¿verdad? Por tanto, entonces, en eso se diferencia. Lo que los asemeja es el trazo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los dibujos de Martín de Murúa lo habría hecho también Guamán Poma. Martín de Murúa lo habría contratado para dibujar, ¿verdad? Y también él sería uno de los que le proporcionaran las hojas y el lápiz para que escriba su crónica, Guamán Poma. Bien, las condiciones para publicar la crónica. Los cronistas no imprimían sus crónicas porque sí, tenían que pasar 3 revisiones. La primera era la revisión por el obispo. Si el obispo veía que no había nada en contra de la religión, entonces tenía el visto bueno. Pasaba la revisión de la Santa Inquisición, que era la más sanguinaria. Ellos tenían un plumón negro. Cuando veían que hay algo que no les favorecía, lo tachaban y ponían lo que favorecía. Y si ya era una obra, una crónica explosiva como la de Bartolomé de las Casas, que se salvaron por él, ¿verdad? Los quemaban. Así pasaban a la tercera valla o revisión. Pasaban a las manos del virrey. El virrey decía, no hay nada con la religión, no hay nada contra la política, no hay nada con mi gobierno. No hay nada, perfecto. Daba el visto bueno y daba el presupuesto para su publicación. Entonces, viendo estas 3 revisiones, se presume de que Guamán Poma no presentaría su obra, ¿no? O si la presentaría, no pasaría esta revisión, por ser considerada, como les dije, una obra de arte. Y de esa manera pudo preservarse, porque si no, hubiese pasado a las llamas, dado que el virrey Toledo en ese momento se consideraba el incendiario, le decían el incendiario de libros, ¿no? Y con la denuncia que daba allí en la segunda parte del libro, esa obra no hubiese pasado. Bien, por ello que la intención de Guamán Poma no es que sea publicada, sino dejar el registro escrito, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de Guamán Poma para escribir su nueva crónica? Que el rey de España, Felipe III, interceda en el gobierno y resolviera los males que le había caído al pueblo andino. Estos habían puesto el mundo andino al revés. Ello quiere decir que en su crónica Guamán Poma no fue en contra de la religión, ni mucho menos del rey. Lo consideraba el rey del universo y también lo consideraba una deidad. ¿Y por qué lo consideraba una deidad, el Dios del universo, el rey del universo? Porque lo comparaba en ese momento con el Inca. El Inca en nuestro imperio fue considerado hijo del sol, una deidad, que gobernaba de manera justa su gobierno incaico, el imperio incaico. Con sus 3 leyes, Amayuya, Amasúa y Amaquella, de esa manera organizaba su imperio, su organización social, su política de gobierno, en un gobierno decente, en primer lugar, donde no había diferencia de género. La mujer no era menos que el hombre, ni el hombre era más que la mujer. No había diferenciación de género en la cultura andina. Esa diferenciación de género y machismo vino de la cultura occidental. ¿Bien? Entonces, al compararlo con el Inca, él consideraba de que Felipe III no tenía conocimiento de todas las atrocidades que cometían sus administradores, sus colonos. No conocía, decía, ¿cómo es posible que va a permitir que le roben, que ultrajen, que violen, que abusen, todas esas cosas? ¿Cómo
cómo va a permitirlo? No creo, porque él estaría incumpliendo con sus propias leyes, ¿no? Porque el Inca daba las leyes y él también tenía que obedecer sus propias leyes, no iba a ir en contra de sus propias leyes, ¿verdad? Entonces lo comparaba. Por eso Poma había cifrado sus esperanzas en él para que restableciera el orden en el Perú andino. ¿Ah? Entonces, el interés de Guamán Poma no era publicar pues su crónica, sino que Felipe III lo leyera y que dicha crónica sea el registro de nuestra historia. Dice allí que conozca los de arriba, los de abajo y los del inframundo. Para eso él escribió y nos dio a conocer su crónica. O sea, nos iba a dejar para el legado en nuestra historia. Antes de pasar, aquí miren la imagen, hijos. Acá está lo que les he dicho, lo que inventaba Guamán Poma. Felipe, dice acá, presenta su crónica al rey Felipe III, ¿no? Así se dibuja. El autor Ayala presenta su crónica, Felipe III, rey de España. Bien, hijitos. La crónica tenía dos objetivos. Y estos objetivos van en relación a cada una de las partes de la crónica. El primer objetivo va en relación a la primera parte, la primera nueva crónica, ¿ya? Presentar ante el rey una relación de la sociedad andina desde el comienzo de los tiempos hasta el reinado de los incas. Es decir, una nueva historia del Perú andino vista desde los ojos de un indígena, de uno de los nuestros. Es que en ese momento no había otros historiadores, sí, los cronistas españoles, el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, bien, pero ellos contaban de lo que veían, de lo que escuchaban. Sin embargo, el que contaba en la nueva crónica era uno de los nuestros. Es muy diferente, ¿verdad? Que nuestra biografía lo cuente otra persona, un tercero, que uno mismo. En este caso, por eso lo nombra a su nueva historia, la primera nueva historia, porque lo cuenta uno de los nuestros. Guamán Poma presentaba una elaborada y compleja cosmología que entrelazaba las dinastías del pasado andino al modelo de la historia universal cristiana. E hizo de los incas no la primera y única gran dinastía andina, sino simplemente la más reciente, sucediendo a la de los Yarohuilcas de Ayauco Huánuco, de la cual alegaba ser descendiente. Plantea que el mundo andino ya era cristiano. Aquí ya lo ven, miren acá, Adán está con su chaquitalla aquí, cargando, miren, la yiglia a sus hijitos, Eva ayudando en el sembrío. Es una imagen netamente andina, ¿no? Es la manera como empieza, nos muestra la organización social y el gobierno incaico, las dinastías incas y todo lo que era la parte de ceremonial, la siembra, las festividades, el calendario, etc. En la segunda parte, el objetivo era informarle al rey de la profunda crisis en que los colonizadores habían sumido a la sociedad andina y presentar una propuesta de buen gobierno al rey Felipe III. Con respecto al tema de la denuncia, Guamán Poma buscaba convencer al rey para que detuviera la destrucción de la sociedad andina, que describía en estos términos. Las tradicionales jerarquías sociales estaban siendo desmanteladas, el mundo estaba al revés. Los andinos nativos estaban siendo explotados en los campos y llevados a la muerte en las minas. Para escapar de un destino fatal, estaban huyendo a las ciudades donde adquirían el disipado estilo de vida de bribones y prostitutas. Desde la perspectiva andina de Guamán Poma, una de las grandes amenazas era el rápido crecimiento de la población mestiza. A diferencia de los andinos nativos, los mestizos estaban exentos de pagar tributo a la administración colonial y debido al mestizaje y al casamiento interracial, estaban aumentando en número alarmante. Si bien es cierto, se suscitaba el mestizaje cultural, el mestizaje racial muy pronto llevaría a la declive del mundo andino y eso era lo que temía Guamán Poma. Mientras tanto, dice, por ello, la población étnica andina estaba declinando precipitosamente. El mestizaje a gran escala, la violencia armada, la explotación de la mano de obra indígena y la propagación de enfermedades epidémicas llevarían a su fin para Guamán Poma al pueblo andino y su cultura. Él siempre repetía, y no hay remedio,
que es una frase legal que significa nadie lo va a arreglar. No hay justicia. En una administración tirana, injusta, corrupta, criminal, jamás el indio encontraba una frase de justicia, una respuesta de justicia. Siempre, no hay remedio. Me han quitado mis tierras, no hay remedio. Se han llevado a mi hijito de 11 años a las minas, lo han matado, no hay remedio. Es una frase cargada de pesimismo, dado que no habría encontrado justicia, principalmente para el pueblo andino. Ese es en la segunda parte con respecto a la denuncia. Pero Guamán Poma no se queda solo en denuncia, no solo protesta, no solo reclama, también presenta una propuesta, presenta soluciones. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta de buen gobierno que presenta Guamán Poma? Lo dice en esta imagen, hijos. La ciudad, dice allí, la Villa Rica en Peré. Allí, traduciéndolo, dice la Villa Rica de Perú. ¿Cuál es la riqueza peruana que muestra Guamán Poma como la fortaleza que le da la propuesta a Felipe III y le dice, devuélvenos a nosotros la administración del Perú andino? Llévate a tus colonos, llévate a tus colonos. Tú vas a seguir siendo el rey del universo. Vamos a seguir dándote la plata, el oro, todo es tuyo, pero devuélvenos. En la imagen ustedes ven al soberano inca en el centro, rodeado de autoridades incas, encima de la riqueza del Perú, las minas de Potosí, consideradas en ese mundo y estudiadas en el mundo como una de las más importantes minas del mundo, las minas de Potosí. Esa era la riqueza que teníamos y para lo cual habían venido los extranjeros a explotar. Esto no le rechazó al rey Felipe III, pero asimismo le dijo, tenemos otra riqueza. ¿Cuál es esa otra riqueza? La organización inca, la decencia y la honestidad con el que gobierna el inca. Eso también es la otra riqueza, le dice. Con él no vas a tener pierde, vas a tener todo lo que tenemos. Todo. Nosotros vamos a seguir siendo católicos porque ya lo somos desde el inicio, desde nuestros primeros padres, lo dice de manera inteligente, que cuando lo hubiese leído el rey Felipe III, la aceptación de la religión desde la primera línea, creo que hubiese aceptado la propuesta, ¿no? Hubiese aceptado la propuesta, ¿verdad? Ya se han asimilado y ellos son católicos y van a gobernar de manera honesta. En palabras ordenadas, Guamán Poma propuso una nueva dirección para el gobierno del Perú, un buen gobierno, que se basaría en las estructuras sociales y económicas incas, la tecnología europea, la teología cristiana, adaptadas a las necesidades prácticas de los pueblos andinos. El fin no era sacar al rey, lo consideraba como un monarca inca. Con su propuesta de gobierno indígena, pretendía restablecer el orden. Y esto asimismo para preservar la raza indígena, dado que el mestizaje a gran escala estaba desapareciendo, provocaría la desaparición del indio puro. Eso era la propuesta de Guamán Poma. Y ahí radica precisamente la esperanza que diría la maestra Raquel Chan. La importancia de la crónica son tres. La crónica tiene suma importancia porque es autógrafa, dado que ha sido escrito a puño y letra por su autor. Guamán Poma no fue el único cronista indígena. También estuvo el príncipe Tito Cusi Yupanqui y Juan Santa Cruz Pachacuti. Ellos fueron cronistas, pero no sabían el castellano, no lo escribieron, dictaron. Fueron escritas por un traductor. Por tanto, no puede considerarse fidedigna, porque cuando uno dicta, hijos, el traductor, tú le dices rojo, puede entenderlo morado. Sin embargo, la crónica escrita por Guamán Poma le da
nos da una información fidedigna desde su visión y vivencias y la muestra de que asimiló con tal destreza la cultura europea. Por tanto, la crónica se convierte en un documento histórico valioso para el Perú. En lo segundo, el valor de sus imágenes. El dibujo interactúa con el texto. No se puede leer el dibujo solo, separado de la escritura, ni el escrito solo. Ambos interactúan para dar una unidad de sentido. El valor de las imágenes también radica, según sus estudiosos, porque permitió la conservación de la crónica. Tercero, el manejo del idioma. La genialidad y la destreza como hace uso del idioma y entrelaza estas dos culturas, ¿verdad? Muestra en sus diálogos y en su forma del uso del lenguaje la destreza del conocimiento del castellano y el dominio de sus idiomas. Bien, esa es la importancia que podemos rescatar. Y ya para finalizar, hijos, la nueva crónica y buen gobierno es una obra de crítica y de denuncia social. Es una escritura dolorosa y sanadora. La grandeza de Guamampoma en su obra está en su valentía. Un autodidacta que supo armar toda una visión compleja y coherente del mundo andino, en sus aspectos pasado, presente y futuro, en un marco local, regional y universal. Supo entrelazar la cultura occidental con la cosmovisión andina. En sus consideraciones morales, los tiempos futuros del mundo andino fueron propuestas proféticas del fin de la historia de los indios del Perú. No es una visión utópica, es el registro de una mancha histórica que no se puede borrar y de un futuro que nunca podrá llegar a ser lo que en algún momento se ha podido imaginar su autor. Después de la llegada de los europeos, la crónica de Guamampoma es un ensayo cuya grandeza no se puede comparar ni igualar con ningún cronista, ni indio, ni mestizo, ni criollo. Conceptualmente, la obra de Guamampoma no es solo atrevida y por eso realista, es la más compleja y más sombría historia del Perú. En la conclusión, jovencitos, vamos a respondernos lo que les dije en su inicio. ¿Por qué Raquel Chang nos dijo que la crónica es una llaga del pasado? Hemos visto los momentos dolorosos en el que transcurrió la administración española, pero asimismo también vemos en la persona de Guamampoma y en su propuesta esa esperanza del futuro, dado que en la crónica de Guamampoma se reafirma la valía propia de su autor, de los suyos y de su cultura, ante presuntos lectores u oyentes, sean estos europeos o andinos, indígenas o mestizos, alfabetizados o iletrados. Si bien la pluma transforma la palabra andina en letra e imagen, en ambas chocan, confluyen y se amestizan el saber tradicional y la moderna cultura europea. Conjuntadas de este modo, voz y letra, escritura e imagen proponen una forma diversa de entender la realidad peruana y americana. El texto muestra la llaga cuando detalla las trágicas consecuencias de la conquista y del coloniaje. Igualmente, se proyecta como mensaje de esperanza cuando el autor indica que se debe descartar y aproxima soluciones fundadas en el mutuo respeto entre vencedores y vencidos. Esa llaga y esa esperanza marcaron indeleblemente el pasado y su memoria ahora signa el presente y el futuro de nuestra América mestiza. En términos simples, hijos, Guamampoma nos dice: no reneguemos con el pasado, asimilémoslo. Todo lo que vino de afuera, asimilemos a nuestra nueva identidad mestiza moderna, sin olvidar nuestros orígenes andinos, eso que sea la identidad del Perú. Hemos concluido con Felipe Guamampoma de Ayala y su nueva crónica y buen gobierno. La próxima semana tenemos al maestro Manuel González Prada y su discurso en el Politeama. Gracias, hijos. Elaboren, por favor, la práctica
cualquier pregunta para la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, Miss. Cuídese. Hasta luego, hijitos. Hasta luego. Cuídense mucho. Un Solo abrazo. pasará. Hasta luego, Hasta hijitos. luego, Miss. Lean, por favor, lean. Hasta luego, Miss. Lean.